Bueno, entonces vamos a empezar a ver el tema de sustancias puras, que no es más que aprender a utilizar las tablas de vapor de las sustancias que ustedes tienen en su libro. Las sustancias que generalmente se utilizan a nivel industrial, como el agua, como refrigerantes para ciclos de refrigeración, como gases ideales, tal como el aire, nitrógeno, oxígeno, ¿sí? Pues las van a encontrar en las tablas que ya les entregué, les envié, ¿sí? Entonces, empecemos pues como tal definiendo que es una sustancia pura. ¿Sí? Una sustancia pura es cualquier sustancia que tenga composición química fija. Por ejemplo, el agua tiene composición química fija, ¿cierto? Es H2O. Ah, bueno, para los que no me conocen, soy profesor Carlos Oviedo. Yo creo que la mayoría me conocen. Mucho gusto. ¿Cierto? Tiene composición química fija. Dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno forman el agua y la composición química no cambia. ¿Sí? En una sustancia pura. ¿Qué sí puede cambiar? La composición física, ¿cierto? Ya que el agua puede estar como hielo, sólido, líquida, como vapor. ¿Sí? Pero sigue siendo la misma sustancia pura. Es más, una mezcla de dos o más fases, pues también es una sustancia pura. No sé, imaginen hielo ya en mezcla con agua líquida, ¿cierto? Y asimismo vapor de agua sobre la superficie del líquido. Como se trata de la misma sustancia, de la misma composición química, entonces hablamos de que la misma sustancia pura. Bien. Entonces vamos a decir que mezclas son sustancias puras y que también las mezclas homogéneas pueden ser puras. ¿Cómo así? Una mezcla homogénea puede ser pura si el aire es una sustancia pura. El aire lo clasificamos como una sustancia pura porque es una mezcla de gases puros como lo son nitrógeno, oxígeno, ¿cierto? Y el resto de trazas que puede tener de dióxido de carbono, de argón, de vapor de agua. Entonces el aire es una sustancia pura. Bien, listo. La composición, nuevamente, la composición física puede cambiar, más no la composición química, porque si yo cambio la composición química, ya no estoy hablando de la misma sustancia pura. Bien, más o menos es así. Entonces, yo voy a esquematizar aquí mediante este diagrama cómo se dice en termodinámica las diferentes fases que tiene una sustancia pura y que nosotros vamos a estudiar en las tablas de vapor. Lo que observan aquí es una rampa de calentamiento, ¿sí? Entonces vamos a graficar temperatura en función, esperen, corro aquí unas cosas, en función del volumen, ¿sí? No es más que un diagrama en el cual yo voy a hacer como tal eso, una rampa de temperatura. Voy a calentar una sustancia primero de 25 a 100 grados Celsius y después de 100, no sé, por allá a 300 grados Celsius. Entonces pongamos aquí en el eje Y la temperatura. ¿Sí? ¿Qué quiero esquematizar con esto? Quiero más o menos que ustedes entiendan cómo cambia de fase un fluido. ¿Sí? Entonces quiero aclarar que en termodinámica solo vamos a estudiar las sustancias puras, pero cuando están en su fase líquida y en su fase de vapor y asimismo en su transición de fase. Es bueno aclararlo ya que no vamos a estudiar mucho los sólidos debido a que el sólido pues no es un fluido y nosotros necesitamos estudiar los fluidos y sus propiedades termodinámicas para cuando estemos estudiando los dispositivos termodinámicos, ¿sí? Y los ciclos termodinámicos. Por ejemplo, un ciclo termodinámico de vapor de agua pues se da con agua líquida y vapor de agua. El ciclo termodinámico de refrigeración se da con un refrigerante de los que están en la tabla, ¿sí? Y él cambia de fase de líquido a vapor y vapor a líquido y etcétera. Pero no se utilizan sólidos, ¿sí? Entonces, tener presente eso, ya que cuando construyamos nuestros diagramas de fases, pues no vamos a tener en cuenta la región sólida. Entonces, lo que se esquematiza en esa línea es una rampa de calentamiento, ¿sí? A ver, entonces, supongan que tienen el estado inicial. Aquí donde dice 1, vamos a tener un cilindro émbolo,
el émbolo tiene una masa de tal manera que la presión durante todo el experimento permanece constante. Entonces voy a calentar suavemente el sistema cilindro-émbolo, ¿sí? Para conseguir ese fin. ¿Cuál fin? Que la presión se mantenga constante. Entonces voy a hacer aquí un cambio de fase dentro de un sistema cerrado a presión constante, ¿sí? Igual todo cambio de fase a presión constante, pero es que aquí vamos a tener una rampa de calentamiento donde también, así como va a cambiar de fase, también va a aumentar su volumen, ¿sí? Vamos a decir que este es un cilindro con un émbolo que se puede mover, ¿sí? Entonces tiene libre movimiento. Entonces va a tener una variación de volumen propia de que va a tener un movimiento libre, ¿sí? Miremos las condiciones iniciales del agua. Entonces, tan feo que me quedó esto, esperen un momento. Entonces yo tengo inicialmente agua líquida pura, ¿sí? Líquida pura, desionizada. Y la tengo como tal en el estado 1, pues a una atmósfera. Y como estoy en el estado inicial, fíjense, a 25 grados Celsius. 25 grados Celsius. Vean que aquí marqué el eje, ¿sí? Ustedes saben que el agua a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión, que es como la presión a nivel del mar, el agua está líquida. Entonces cuando una sustancia está líquida, en las tablas de vapor la vamos a llamar líquido comprimido, ¿sí? El líquido que conocemos normalmente, que no se encuentra saturado, la palabra saturación es que, vamos a utilizarla aquí en termodinámica, saturación es cuando está cambiando de fase o empieza a cambiar de fase, ¿sí? La palabra saturación. Entonces cuando digo que el líquido comprimido es un líquido que no se encuentra saturado, es decir, un líquido, ¿sí? Así como el agua que sale de la llave, ¿sí? Que ustedes se lavan las manos o que ustedes a veces toman. En termodinámica la vamos a llamar líquido comprimido porque está a una temperatura a la cual no se encuentra saturada. Nosotros sabemos que en una atmósfera la temperatura de saturación son 100 grados Celsius, ¿sí? De tal manera que el líquido que normalmente conocemos como líquido normal, aquí en termodinámica lo vamos a llamar líquido comprimido. Y si ustedes ojean las tablas, por favor ojear las tablas, fíjense que en las tablas, los títulos como tal de estas tablas de vapor están como dice aquí. Por ejemplo, para el agua, la tabla A7 trae las propiedades termodinámicas del líquido comprimido. Más adelante vamos a estudiar bien cómo utilizar esas tablas, pero por el momento estamos definiendo, ¿cierto? Definiendo criterios termodinámicos. Listo. Entonces voy a calentar. ¿Sí? Voy a calentar suavemente. Este tiene paredes diatérmicas de tal manera que voy calentando el agua. Si calienta el agua, ¿cierto? Pues va a aumentar levemente su volumen y ese es el estado 2. ¿Sí? Fíjense que aquí dice 2. Este es el estado 2. Cuando llego aquí al estado 2, llegué a la temperatura de saturación. Vamos a definir temperatura de saturación, que es la temperatura a la cual una sustancia pura, ¿cierto?, cambia de fase a la presión de saturación. Entonces más adelante vamos a ver que a una temperatura de 100 grados Celsius la presión de saturación es una atmósfera, ¿sí? Pero en ese punto, solamente en este punto, lo vamos a llamar líquido saturado. Un líquido saturado es un líquido que está a punto de evaporarse, ¿sí? Que está a punto de evaporarse, o sea, todavía está líquido, ¿sí? Y todavía está a la misma presión, porque nosotros, una de las condiciones es que vamos a hacer el experimento a presión constante, es decir, que esto se trata de una rampa isobárica a presión constante, ¿sí? Entonces cuando llegue a este punto, lo vamos a llamar líquido saturado, que es, el líquido saturado es un líquido a punto de evaporarse, ¿sí? Es decir, que ya llegó a la temperatura de saturación, no se ha evaporado, pero está a punto de evaporarse. De tal manera que se llama líquido saturado, porque miremos que está a 100 grados Celsius y a una atmósfera. Ustedes dirían, no, pues ahí ya empieza el sistema a cambiar de fase. Sí, va a empezar a cambiar de fase. Por eso les digo que esa línea, ese límite donde caliento agua líquida y llegó a 100 grados Celsius y todavía no se ha evaporado, lo llamo líquido saturado. Líquido a punto de evaporarse.
¿Bien? Entonces esta palabra líquido saturado, vapor saturado, zona de saturación la vamos a utilizar mucho. Y ya como utilicé en el estado de la palabra saturado, entonces ya estoy hablando de un cambio de fase. Ahí empieza el cambio de fase como tal. Listo. Definamos, entonces yo sigo calentando. ¿Sí? Voy a poner el triangulito acá que significa que sigo calentando lentamente. Y este peso del émbolo, ¿cierto?, va a generar que la presión se mantenga constante en una atmósfera. Entonces puedo escoger cualquier punto de 2 a 4. ¿Sí? De 2 a 4 ocurre el cambio de fase. ¿Cuál cambio de fase? Que al agua líquida se encuentra en equilibrio de fases con vapor de agua, ¿cierto? Pero como es un equilibrio de fases, entonces la velocidad con la que se evapora es la misma velocidad con la que se condensa. A eso se llama un equilibrio de fases, cuando las velocidades de cambio de fases se igualan. ¿Vale? Entonces voy a coger cualquier punto en la mitad entre 2 y 4. Por ejemplo 3, aquí. O podrías poner 3 acá o acá. Esta línea es la línea de cambio de fase y todo cambio de fase se da a temperatura. Vean que la temperatura es a 100 grados Celsius todo el tiempo y a presión constante. Siempre, todo cambio de fase, muchachos, se da a temperatura y a presión constante. ¿Sí? Es por eso que esa línea es totalmente horizontal. ¿Sí? Y se da a 100 grados Celsius. Pero ¿qué va pasando ahí? Que a medida que yo voy calentando, fíjense que el agua se va evaporando. ¿Sí? Si ponemos por ejemplo este punto 3, cualquier punto dentro de la región entre 2 y 4 lo voy a llamar vapor húmedo o mezcla saturada. ¿Sí? Porque en realidad allí dentro del cilindro de émbolo voy a tener agua como líquido saturado y vapor saturado. Va a haber una mezcla de saturación. ¿Sí? O una mezcla saturada. La presión continúa siendo una atmósfera, ¿cierto? Ya habíamos dicho que todo cambio de fase a temperatura y a presión constante. Y voy a tener una mezcla saturada. En realidad uno no, pues aquí lo escanatizo como para que ustedes lo entiendan, de que separe la fase líquida de la de vapor. Pero en realidad un vapor húmedo o una mezcla saturada pues se ve como una niebla densa, ¿sí? Como con gotículas, como un vapor denso. Cuando se sale temprano de la casa y se ve un vapor, una niebla espesa. Así más o menos se ve el vapor húmedo, ¿sí? No se alcanzan a observar las dos fases, ¿sí? Hagan de cuenta cuando, por ejemplo, empieza a hervir el agua dentro de una olla de presión, ¿sí? Allí dentro de la olla de presión se ve como una niebla densa, como que las moléculas, ¿cierto?, se están moviendo rápido, pero está ocurriendo el equilibrio de fases, líquido-vapor. ¿Sí? Equilibrio de fases, líquido-vapor. Bien, a eso se le llama en termodinámica vapor húmedo o mezcla saturada, líquido-vapor. ¿Sí? Entonces vamos a ver más adelante que uno puede calcular la composición de la fase líquida y la composición de la fase de vapor, ¿sí?, en un sistema cerrado. Pero eso ya es tema de más adelante. Bien. Pero el vapor húmedo puede estar, como les digo, en zonas mayor a 2 y menor a 4, porque en 4 ya se evaporó la última gota, por así decirlo, de líquido saturado. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Que yo seguí calentando y aquí seguí calentando también. ¿Sí? Pero en un equilibrio mecánico, es decir que la presión continúa siendo una atmósfera, o sea, calentó levemente. La presión del émbolo, fíjense que el peso del émbolo mantiene la presión constante, pero el volumen va cambiando. Fíjense que esto es temperatura en función del volumen, nada más aquí, fíjense que hubo una variación de volumen. Claro, porque entre más me voy yendo a la derecha, ¿cierto?, más va aumentando el volumen. Ahí traté de esquematizarlo. Entonces, cuando ya se evaporó, ¿sí?, la última gota, por así decirlo, el líquido, cuando ya se acabó el líquido saturado, llegué al punto 4, y eso es un punto, no es una región. El punto 4 es vapor saturado, ¿sí? Y entonces fíjense que aquí ya le puse agua y entre paréntesis le puse G, que significa que está como vapor. No lo vamos a llamar gas, porque está saturado. ¿Cómo así saturado? Es un vapor que está a punto de condensarse.
¿sí? Porque todavía está a la misma temperatura de saturación, que son 100 grados Celsius, y una presión de una atmósfera. De tal manera que todavía está en la temperatura y presión de saturación, entonces lo llamamos saturado. Y eso significa que está a punto de condensarse. ¿Qué quiere decir eso? Que yo llego al punto 4 y quito el calentamiento, sino que enfrío. ¿Sí? Por ejemplo, se enfría el sistema, se condensa rápidamente, ¿sí? Debido a que está a la misma temperatura. Bien, entonces eso se llama vapor saturado. Pero no vamos a enfriar, vamos a seguir calentando. Y no vamos a disminuir su temperatura, o no vamos a quitar el calentamiento, seguimos calentando. ¿Sí? Y ya después de que aumente la temperatura, fíjense que está aumentando la temperatura, ¿sí? En una rampa de calentamiento, ya nosotros vamos a tener lo que se llama vapor sobrecalentado o lo que uno comúnmente conoce como gas. ¿Sí? Porque está a una temperatura mayor a la del vapor saturado. La presión permanece constante, el agua está como gas, pero en termodinámica la vamos a llamar vapor sobrecalentado. No sé, es como decimos este valor 5, con cualquier temperatura mayor a 4, ¿cierto? Va a ser un vapor sobrecalentado. Por ejemplo, que ese punto 5 sea una temperatura de 300 grados Celsius. A 300 grados Celsius y a una presión de una atmósfera, entonces el agua estará como gas, ¿sí? Pero les repito, aquí en termodinámica lo llamamos al gas vapor sobrecalentado. Y entonces por favor miren las tablas. Las tablas tenemos. Por favor va mirando. Tabla A4. Dice propiedades de saturación del agua. Entonces primero sale la temperatura de saturación y después la presión. Eso lo hablamos en clase. Después en la tabla 5 sigue la zona de saturación. Primero me sale la presión, después la temperatura. Después ustedes se van a la tabla A6 y me salen las condiciones de vapor sobrecalentado, es decir, las propiedades termodinámicas como tal del vapor sobrecalentado. Estoy hablando para el agua porque también hay otras sustancias en las tablas. Tabla A7 me salen algunas condiciones del líquido comprimido, ¿sí? Algunas propiedades termodinámicas. Y más o menos de la tabla A4 a la tabla 7, ¿sí? Exactamente, me está dando las propiedades termodinámicas del agua, ¿sí? El agua cuando está cambiando de fase, y no solo a esta presión, porque fíjense que hay muchas presiones de saturación, me va a dar, ¿qué me va a dar las tablas? Entonces me da cosas como, a una presión de saturación, que es una atmósfera por ejemplo, su temperatura de saturación, que son 100 grados Celsius, y así para diferentes valores. Me da valores de volúmenes específicos, ¿sí? Las tablas, por ejemplo, me da el volumen específico del líquido comprimido, del líquido saturado, el vapor saturado, más adelante vamos a ver. Me da valores energéticos, me da valores de entalpía, me da valores de energía interna, me da valores de entropía en la misma tabla, ¿sí? Entonces, así como me da algunas funciones de estado intensivas, que son volumen, también me da algunas propiedades intensivas energéticas, que son entalpía, energía interna y entropía, que en su momento vamos a ver qué significan, ¿sí? Pero eso es para que ustedes exploren las tablas y sepan el glosario de la termodinámica, ¿sí? Que el líquido, que normalmente uno dice, sí, líquido, vamos a decirle líquido comprimido, y estas ciertas condiciones de temperatura y presión. Que a la zona de saturación, ¿sí? Es diferente llamar un vapor húmedo o una mezcla saturada, es diferente, ¿sí? Su estado físico, físico-químico, a hablar de un líquido saturado, donde no existe vapor, porque es un líquido a punto de evaporarse, o un vapor saturado, donde ya no hay líquido saturado, porque es un vapor que está a punto de condensarse, ¿sí? Y aquí en el vapor sobrecalentado está este gas. En temas posteriores vamos a ver que esa zona de vapor sobrecalentado, vamos a estudiar cuándo un gas se comporta de manera ideal, con las ecuaciones de gas ideal, y cuándo se comporta de manera real, es decir, puras sustancias puras. Bueno, ahí me salió redundante, ¿cierto? Sustancias puras como tal. Este es el tema, muchachos, del capítulo 3. Esto simplemente era una introducción como para que ustedes sepan a qué nos referimos cada vez que decimos saturado, sobrecalentado, comprimido. Bien.
Por favor, ir mirando el capítulo.